Hoy entrevistamos a José Luis Carretero Miramar, autor del libro Anarcosindicalismo y Derecho, publicado por Calumnia en 2023. Este libro es una obra que esclarece con rigor y sencillez la trama de relaciones existentes entre el movimiento obrero libertario y el mundo jurídico en los albores del siglo XX. En sus páginas puede rastrearse la historia de numerosos abogados comprometidos con el anarcosindicalismo. También puede observarse cómo se conforma el derecho proletario, propio de la CNT en los comicios orgánicos que delinean y debaten las normas internas del sindicalismo, para crear lo que Laval y Dardot han llamado el común de los obreros, una trama innovadora y extremadamente democrática de relaciones y estructuras colectivas. Además, el libro se detiene en un análisis pormenorizado de los estatutos de las colectividades libertarias surgidas durante la Guerra Civil y en las tensas relaciones entre la creación por la clase trabajadora de normas revolucionarias y la reconstrucción de la institucionalidad republicana durante la contienda. José Luis Carretero Miramar es profesor, abogado y colaborador de numerosos medios de comunicación: Diario 16, Colectivo Burbuja, Libre Pensamiento, Transversales, Causa en la Red. También es autor de más de una decena de libros como La autogestión viva, Eduardo Barriovero, Las luchas de un jabalí o Abraham Guillén, Guerrilla y autogestión. También, además, es militante del sindicato Solidaridad Obrera y miembro del ICEA. Buenas, José Luis. Ya hemos presentado quién eres, el libro, y también recordar que eres miembro del ICEA. Y bueno, una vez que escribiste el libro, estuve echándole un vistazo y estuvimos hablando de poder hacer esta entrevista, que se ha retrasado más de lo que habíamos hablado en principio, pero bueno, por fin te tenemos aquí. Opa, ¿qué tal, José Luis? Muy bien, muchas gracias por llamarme, Indica. Siempre es una gozada estar con la gente de Licea, porque además yo he sido de Licea y soy de Licea, ¿no? Sí, aquí, bueno, el libro del que estábamos hablando, que era, sobre todo, trataba sobre anarcosindicalismo y derecho, ¿no? Que son cuestiones que a veces, desde ciertos estereotipos del anarcosindicalismo y del anarquismo, se queda como algo ajeno. Mi primera pregunta es, ¿cómo nace este libro? ¿Cómo se te ocurre escribir sobre estas dos cuestiones, estos dos ámbitos, que en un principio, como el anarquismo, ¿no? Y como el derecho, parecen estar en las antípodas? Bueno, pues el libro es producto también, es una extensión de un artículo académico que escribí para Nuestra Praxis, que es una revista mexicana que se autodefine como revista nuestroamericana de crítica jurídica. Entonces es una revista que tiene pues toda una serie de participaciones de gentes dentro de la izquierda, podríamos decir, alternativa de toda América Latina, donde se plantea un número específicamente sobre el anarquismo. Y en ese número sobre el anarquismo, pues yo quería incidir sobre todo en una visión de la relación del anarcosindicalismo con el derecho, que no es la clásica. Cuando esto se ha estudiado, muchas veces se ha estudiado desde el punto de vista, digamos, teórico, en el que se planteaba la dicotomía entre los planteamientos básicos del derecho burgués y los planteamientos básicos del pensamiento anarquista clásico, es decir, Bakunin, Kropotkin, Proudhon, etcétera. Y yo lo que planteaba era una visión más, digamos, práctica, es decir, cómo es la praxis efectiva del movimiento anarcosindicalista en inicios del siglo XX en el Estado español respecto a sus relaciones con el derecho, respecto a cómo realiza su propio derecho interno, la organización sindical que es la CNT, respecto a cómo organizará después las colectividades libertarias en el marco de la Guerra Civil y respecto también a cómo opera en el ámbito jurídico por la vía de la abogacía comprometida con el sindicato. Pues, siendo un poco lo que has comentado, ¿no? De esas relaciones, esas implicaciones, a nivel popular, el derecho siempre se ha considerado como un enemigo de la clase obrera, ¿no? Una herramienta para canalizar esa clase obrera e intentar domesticarlo. En este caso hay que recalcar que, como abogado, como jurista, desde una perspectiva de clase obrera, ¿qué interpretación propositivas
destacarías en este ámbito, no más allá de la mera crítica del derecho y de un intento de domesticación de esas relaciones laborales? Claro, el derecho se puede entender de muy diversas formas. Se puede entender como las normas que regulan la convivencia entre los seres humanos, que digamos es una visión abstracta en la que podría incorporarse también un derecho proletario, un derecho obrero, como luego lo definiremos, pero se ha definido también históricamente como un producto histórico del desarrollo del capitalismo, y no solo del desarrollo del capitalismo, sino del desarrollo de la civilización occidental. La visión mainstream que tenemos del derecho es la visión del derecho, del hecho jurídico que proviene del Imperio Romano, con esa visión de que el derecho emana del legislador, que es el propio Estado, y en la que, pues bueno, las normas jurídicas se estructuran en torno, básicamente, pues en defensa de una serie de elementos que son básicos en la sociedad romana en su momento, como son la propiedad privada y las formas de transmisión y de movimiento de esa propiedad privada como mercancía, y también la defensa del patrimonio, que son los bienes del padre, es decir, la defensa básicamente del patriarcado, que también es un elemento central dentro de la estructura jurídica romana. Es decir, es el pater familias, es el padre de familia, el que tiene el poder sobre esos bienes y sobre la transmisión de esos bienes que conforman el patrimonio, que son los bienes del padre. Esto después se reincorpora a la tradición jurídica occidental después del Renacimiento, por la vía de la recuperación del derecho romano como una de las estructuras fundamentales que se van a utilizar dentro de la visión jurídica occidental, dentro del Código Napoleónico, que será el primer código civil grande de la Europa continental, y dentro de todo el derecho liberal posterior, ¿no? Es decir, el derecho, como lo analizaba, por ejemplo, Leonid Pasukanis, que es un jurista soviético, pues es una parte de la infraestructura jurídica de la sociedad, es una parte de la estructuración que permite, pues, regular y articular, pues, el intercambio de la mercancía en una sociedad capitalista. Es decir, regula las relaciones de propiedad, regula las relaciones en las que se transmiten los bienes y regula también, pues, cómo se constituyen los actores jurídicos que van a intervenir en ese tráfico jurídico que, al fin y al cabo, es el funcionamiento del mercado capitalista. Hay una versión más moderna de todo esto, que es la de Catarina Pistor, no sé si conoces un libro que se llama El Código del Capital, donde también se afirma esa centralidad que puede tener en un momento determinado la regulación jurídica como una herramienta fundamental de funcionamiento del mercado capitalista actual, ¿no? Claro, el movimiento obrero siempre ha entendido el derecho en cierta manera así, ¿no? Viendo esta visión de que forma parte o es uno de los elementos centrales de la trama del mundo capitalista, pero al mismo tiempo también desde el punto de vista de sufrir la represión que proviene del derecho, que también ejerce la represión precisamente para garantizar esa propiedad privada que está en el centro de sus elementos fundantes, ¿no? Para garantizar la propiedad privada, para garantizar el tráfico jurídico de los bienes, para garantizar la paz de los tenderos, de la que tantas veces se ha hablado como que es el fundamento del concepto de orden público que maneja el mundo capitalista. Sin embargo, ya Proudhon, en su momento, Proudhon, uno de los primeros pensadores del socialismo, digamos, obrero, y que además es uno de las mentes fundantes del anarquismo como tal, ¿no? El propio Proudhon hablaba en su día de la reconciliación, de la necesidad de la reconciliación del socialismo con la idea de derecho. Y decía concretamente que la civilización es producto del derecho. Hablaba de una futura civilización socialista en la que la clase trabajadora se hubiera reapropiado el derecho. Y es aquí donde nace ese concepto que yo utilizo, que utilizan Laval y Dardot en su libro común, dos sociólogos franceses actuales muy interesantes, que beben de un sociólogo de comienzos del siglo XX, muy ligado al sindicalismo revolucionario francés, que fue Maxime Leroy, que es el concepto de derecho proletario, derecho obrero, que se refiere al conjunto de normas, de costumbres, de normas que se da en su propia convivencia interna el movimiento obrero, tanto sus ateneos, sus sindicatos, sus ámbitos de socialización. Esa convivencia que se produce en el marco de los sindicatos, por ejemplo, no es un puro caos, no es un puro conjunto de casualidades, sino que se va estructurando una normativa interna de funcionamiento que es también una tradición jurídica que es externa a esa tradición jurídica romana, esa tradición jurídica burguesa, y que trata de afirmarse en un proceso de lo que Proudhon llamará la constitución social, en un proceso de articulación como una normativa propia, construida democráticamente, construida de abajo arriba, pero que conforma, pues, toda una serie de normas importantes para el conjunto de la clase trabajadora. Por citarte un poquito,
por citarte alguna de estas comprensiones, por ilustrarte un poco esta comprensión, pues te podría decir que este derecho proletario, este derecho obrero, tal y como lo define Leroy, pues te podría es una cosa que es bastante seria y que comporta numerosos códigos. Pues, por ejemplo, te puedo citar aquí alguna de estas afirmaciones de Maxime Leroy a inicios del siglo XX, ¿no? En suma, el movimiento obrero es un hecho institucional. Está constituido no solo por recuerdos comunes y referencias comunes, sino también y sobre todo por reglas comunes. No debe su fuerza y su lugar en la sociedad tan solo al impulso de la cólera, al instinto de clase, al odio al burgués. Es un asunto de reglas y de códigos que tienen su historia en las luchas y su influencia en las prácticas actuales. Y lejos de que se trate de la costumbre vaga general, ese código tiene su precisión, su técnica. Y nos dice también un poquito después, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero nos dice también un poquito después. El derecho sindical es complejo, previsor, abundante en reglas constitucionales y civiles, en obras de mutualidad y de asistencia. Tiene su moral, su disciplina. Nada en él es simple y el menor precepto es el resultado de una larga historia. Es más que una tradición verbal y flotante de reglas empíricas y arbitrarias. Los textos son tan numerosos que forman varios códigos, obra de necesidades acuciantes y de una conciencia cuyo desarrollo metódico se sigue a través de las deliberaciones de los congresos y las incertidumbres de la acción. Es decir, que lo que hay aquí es un trabajo jurídico de conformación de las reglas de convivencia entre un conjunto de seres humanos que además están intentando no solo configurar reglas de convivencia para el momento actual, sino que con su trabajo en el interior del sindicato, del Ateneo, de la mutualidad, etcétera, están también intentando prefigurar las reglas de convivencia, y lo dicen explícitamente, de una sociedad futura, no capitalista, y en la que se haya producido la emancipación de los seres humanos. Por hacer en un resumen, sería que unos estatutos o unos acuerdos de congreso de un sindicato, ahí estaríamos hablando de derecho obrero, ¿no? Efectivamente. En ese sentido, ya que empiezas a clarificar, ¿no?, el concepto de derecho y de derecho obrero, esta relación entre el derecho y el anarcosindicalismo en general y la CNT en particular, en esa relación, ¿qué podríamos destacar? Bueno, podemos destacar pues esa ambigüedad de las relaciones, ¿no? Esa contradicción entre la relación con el derecho estatal, que implica una relación de conflicto y confrontación. Ahí es donde van a intervenir los juristas vinculados con la CNT defendiendo a los trabajadores en el marco normalmente de procedimientos penales, porque en esa época hay poco derecho laboral, lo que es fundamentalmente derecho penal, derecho represivo contra las organizaciones sindicales, y tienen que intervenir numerosos juristas, luego si quieres hablamos de ellos, con una serie de características específicas que les suelen definir, etcétera. Y por otro lado, esa creación de nuevas normas de abajo arriba que está realizando el propio movimiento sindical, ¿no? Ese movimiento sindical que está dotándose de normas muy específicas que son el producto de las luchas y que además van evolucionando con el tiempo. Uno de los elementos, por ejemplo, de estas normas que se suele destacar por parte de todos y cada uno de los que participaron en estas luchas, por ejemplo, la lucha de la canadiense en 1919 es también producto, y esto lo dicen tanto Ángel Pestaña como Joan Peiró, y probablemente lo diría Salvador Seguí si hubiera seguido vivo, es que uno de los elementos fundamentales que permite ganar la huelga de la canadiense es precisamente esa introducción en el Congreso Regional de Cataluña en 1918 de Sants del sindicato único como estructura sindical, es decir, una organización que permite pues meter en una misma estructura sindical y que combatan conjuntamente contra el capital pues los trabajadores de distintas profesiones en el marco del mismo sector profesional, ¿no? Es decir, en vez de haber un sindicato de hojalateros, un sindicato de latoneros, un sindicato de tal, lo que se estructura es un sindicato del metal. Esto puede parecer una cosa puramente interna, una cosa puramente, digamos, de detalle, pero en el fondo conforma una fuerza suficiente, permite a la organización obtener una información adecuada del conjunto del sector y permite al mismo tiempo hacer frente al empresariado que ya se había estructurado a nivel de sector. Es decir, el propio desarrollo capitalista llevaba a la concentración de los capitales y frente a ese proceso de desarrollo capitalista, las normas internas de convivencia de los obreros se adaptan para estructurar una dinámica de resistencia conjunta y un organismo que les permita cooperar en ese proceso de lucha.
eso me recuerda, justo estaba echando un vistazo a un libro de Pierre Besnard, que fue un anarcosindicalista francés de los años 20 y 30, y en el libro del año 1930, ¿no? Que sobre el control obrero, hablaba de las fracciones de industria, ¿no? De cómo adaptar esos sindicatos, lo que estabas comentando ahora, ¿no? Como un hecho trascendental, ¿no? Puede hacer frente al capitalismo. En el texto, también en el libro, hablas de justicia revolucionaria, ¿no? Ha habido mucho debate sobre qué supuso la revolución del 36, ¿no? Y muchas veces se ha achacado tanto a la CNT como a la FAI de ciertos desmanes, desvaríos, descontrol, asesinatos en masa, ¿no? Y bueno, se ha puesto el San Benito a lo que es el anarquismo, el anarcosindicalismo, la guerra civil de cierta justicia revolucionaria. Aquí tú lo tratas y respecto a esa revolución en concreto, cuando se habla de justicia revolucionaria, desde esta perspectiva que has trabajado del derecho obrero, ¿de qué estaríamos hablando? ¿No? ¿Eso en qué se concretó, más allá de esas leyendas negras que se han impuesto? Bueno, ahí habría que hablar de dos planos. Un plano, digamos, de realización práctica inmediata y otro plano, digamos, de ver la cosa desde un plano más elevado, desde un plano de conjunto, ¿no? En cuanto a las relaciones jurídicas inmediatas, tenemos como en CNT, la CNT en Barcelona toma inmediatamente, muy próximo al 18 de julio, toma la Audiencia Provincial de Barcelona y la convierte en una oficina revolucionaria donde se va a impartir un nuevo tipo de justicia, ¿no? Esto es legalizado por un decreto de la Generalitat de Cataluña, en el que en ese momento está participando también la CNT, y en ese proceso de legalización se crea la llamada Oficina de Justicia Revolucionaria de Barcelona, dirigida por uno de los abogados vinculados a la CNT. Primero será Ángel Sanblancat y luego posteriormente será Eduardo Barriovero. Barriovero lo que se plantea en ese momento es poner en marcha una dinámica de justicia que, lejos de ser esa dinámica caótica en la que se cae en toda la zona republicana, tanto donde tenía fuerza la CNT como donde no la tenía, y esto también hay que tenerlo presente. Es decir, en esa dinámica de vacío de poder, pues igual que se hacen cosas maravillosas como las colectivizaciones y pues el control de los barrios por las patrullas de control obreras, etcétera, pues también se producen muchos desmanes porque hay una situación de vacío de poder en la que también hay gente que aprovecha para saldar sus propias cuentas y cosas semejantes, ¿no? Frente a eso, Barriovero lo que plantea es una justicia revolucionaria que se pueda plantear como una alternativa a la clásica justicia burguesa. Él dice, los nuevos códigos los están escribiendo los milicianos en los campos de batalla y yo lo que tengo que aplicar son esos nuevos códigos y no tanto el derecho tradicional burgués procesal, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer es una justicia rápida, es una justicia cercana al pueblo, es una justicia en la que basta con manifestar que uno quiere recurrir la sentencia para que esa sentencia sea recurrida en un plazo de tiempo breve, etcétera, etcétera, etcétera. El Tribunal de Justicia Revolucionario de Barcelona funciona muy poco tiempo, creo que no llega ni a 2 meses, pero durante ese tiempo suelta o dicta unas 2.000 o 3.000 sentencias, es decir, que resuelve numerosos problemas, casi todos ellos vinculados pues, con temas relacionados con los alquileres, relacionados con la colectivización de empresas, relacionados con problemas laborales, etcétera. El Tribunal Revolucionario de Barcelona como tal institución no realiza en ningún momento ninguna ejecución ni actúa en el campo de la represión de las actividades contrarrevolucionarias o de la quinta columna franquista, ¿no? Pero es finalmente desmantelado por el propio gobierno republicano pues, justo después de los hechos de mayo del 37, cuando se produce una reacción de la institucionalidad burguesa republicana contra las dinámicas revolucionarias que habían puesto en marcha la clase trabajadora en Barcelona, en Cataluña y en Aragón. Esto sería el plano concreto de la realización. Este tribunal, con sus distintas oficinas también repartidas en otros lugares de Cataluña, que también adoptan el mismo modelo. Y luego tenemos el plano más general, en el que nos ponemos a detener en un detalle que yo creo que es bastante representativo. En aquella misma época se está planteando a nivel jurídico internacional una dicotomía muy fuerte, que es la dicotomía entre la visión de Kelsen, que es la típica versión liberal burguesa de la democracia burguesa como un sistema de garantías, como un sistema de funcionamiento parlamentario, esencialmente, y la dinámica de Carl Smith, que aunque ahora ha sido reivindicado por algunas fuerzas de izquierda, pues es un tipo que tiene el carné del Partido Nacional
nacional socialista obrero alemán, es decir, del partido nazi, y que es el que plantea esa dinámica de que lo esencial en el funcionamiento del Estado es la diferenciación entre el amigo y el enemigo que realiza el soberano, ¿no? El soberano en una situación de urgencia hace una diferenciación entre el amigo y el enemigo y se trata de aniquilar al enemigo en base para defender el funcionamiento del soberano. Claro, esto es una teoría que adoptará como propia muy rápidamente, por muy materialista que suela sonarle a algunos, y pese a que efectivamente Carl Smith en ningún momento se definiera a sí mismo como materialista desde el punto de vista filosófico, pero es algo que le viene muy bien al nazismo. Es decir, el Führer es el soberano que determina quién es el amigo y el enemigo, y por lo tanto está en una situación de urgencia en la que es adecuado que aniquile al que ha considerado el enemigo, ¿no? Es en esas circunstancias en las que en los campos de Aragón, cuando los milicias cenetistas toman los pueblos, pues allí la gente lo que hace es sentarse, montar una asamblea, determinar que la gente que no quiere participar en la colectividad puede no hacerlo y ponerse a escribir unos estatutos de la colectividad, donde se fragua y se convierte en letra de norma interna de la colectividad, pues todo aquel derecho obrero que se ha ido desarrollando durante todo el siglo anterior y todas esas normas consuetudinarias agrarias y campesinas que se tenían desde siglos anteriores, ¿no? Y es sorprendente que se haga esto a pocos kilómetros del frente, que se haga esto en vez de decir quiénes son los enemigos, que en vez de que los líderes milicianos entraran en el pueblo y dijeran directamente quiénes son los enemigos, quiénes son los amigos, vamos a aniquilar a los enemigos, ¿no? Que es lo que se estaba haciendo al otro lado del frente, de una manera sistemática y planificada. Por lo que veía, vamos acercándonos a una comprensión mayor de lo que es el derecho proletario y has comentado un par de casos, ¿no? En el caso ibérico, ese derecho proletario, ¿de qué manera o en qué se materializaría? Pues se materializa en los estatutos de los sindicatos, se materializa en las normas no escritas también de los sindicatos, es decir, los estatutos sindicales incorporan toda una serie de garantías para los afiliados, de mecanismos pues bueno, incluso hoy llega esa legendaria visión de los estatutos de la CNT como una estructura que permite garantizar la democracia interna y el funcionamiento federal de una organización que aspira a ser grande, que aspira a ser masiva, pero que al mismo tiempo garantiza la libertad y la independencia y la capacidad de participación de todos y cada uno de los miembros de la afiliación, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres que participan en esa afiliación. Entonces ahí tenemos normas que garantizan, por ejemplo, la revocabilidad de los cargos, que es algo que no inventó el movimiento latinoamericano hace 10 años, sino que es algo que ha existido desde esas normas legendarias del anarcosindicalismo español de principios del siglo XX. Tenemos esas normas que impiden, por ejemplo, que la gente se eternice en los cargos y que también limitan el número de personas retribuidas que puede haber en la organización, es decir, de cargos retribuidos que puede haber en la organización, normas que limitan la participación de los miembros de los partidos reconocidos de los partidos políticos dentro de la dirección de la organización para evitar que se convierta en una correa de transmisión de organismos ajenos. Entonces, todo este tipo de normas son importantes, y no solo las normas escritas, sino las normas no escritas. Yo tuve un abuelo que fue en su día afiliado a la CNT, y él siempre contaba como una de las cosas curiosas de la organización que por lo menos en su sección sindical el primer punto del orden del día siempre eran las cuentas, para que quedara siempre claro qué es lo que pasaba con los dineros, y allí nadie se quedará con dinero, ¿no? Todo esto son normas de convivencia, son estructuras de convivencia que son importantes y que no solo abarcan a los sindicatos, abarcan a los ateneos, abarcan a las mutualidades que se organizan, a las cooperativas, que también son uno de los espacios donde muchas veces los sindicalistas y las sindicalistas buscan un refugio, muchas veces cuando son perseguidos y se les introduce en listas negras de la patronal, como le pasó a Joan Peiró, por ejemplo, que acaba trabajando en la cooperativa del vidrio de Mataró porque ya no podía trabajar en las empresas privadas, porque obviamente era un dirigente sindical reconocido al que no le iban a dar empleo tan fácilmente, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas estructuran una trama social que no solo es una trama social, sino que también es una trama jurídica, porque estructuran un derecho a la contra que va constituyendo formas de adaptación para garantizar la convivencia de grandes masas de gente y al mismo tiempo que se les garantiza su libertad y su convivencia en un plano de igualdad. Yo creo que los elementos centrales ahí es reconocer la libertad del individuo,
reconocer el derecho a participar del individuo en el conjunto de la obra social, del conjunto de la obra común, y al mismo tiempo estructurar las dinámicas de articulación de las distintas asambleas, que son el núcleo esencial de funcionamiento de cada uno de los sindicatos, mediante dinámicas de articulación confederal, federal y confederal, el principio federativo del que hablaba Proudhon, ¿no? Esa forma de articulación que permite al mismo tiempo garantizar la libertad de los miembros de la federación, pero también que se haga piña, que se haga fuerza, que se haga una organización grande. Pues sí, yo creo que cualquiera que lea el libro le quedará un poquito más claras lo que es el derecho proletario y cómo se materializa. Aquí hay un bloque que dedicas en el libro a 5, creo que son 5, ¿no? 5 juristas o abogados del anarcosindicalismo o relacionados, ¿no? La primera cuestión es ¿por qué los incluyes y por qué consideras relevante a día de hoy, a más de casi 100 años de la mayoría de ellos, incluirlos, ¿no? Y rescatar la memoria de esos 5 juristas? Bueno, yo los recupero en primer lugar porque tienen unas vidas deliciosas, es decir, son unos personajes súper curiosos, la mayoría de ellos no solo son abogados, sino que también participan en diversos partidos políticos del radicalismo republicano, escriben novelas, escriben zarzuelas, escriben poesías, tienen unas vidas azarosas que les hacen convertirse casi en novelas de aventura sus propias vidas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se puede ver cuando se lee en el libro las 5 biografías. Los abogados de la CNT, que casi todos eran abogados, yo no he conseguido encontrar ninguna mujer, pese a todo ello, supongo que a lo mejor Concepción Arenal o alguna de estas, Victoria Kent, etcétera, en algún momento defenderían en algún pleito a militantes de la CNT, pero no he conseguido encontrar una actuación sostenida, pero es porque había muy pocas mujeres en la abogacía en ese momento, y eso también hay que tenerlo presente. Los abogados de la CNT pues muestran una serie de características comunes, son gente que proviene de lo que podríamos llamar la clase media de la época, la clase media profesional. Son gente que, por lo tanto, desde el punto de vista de clase, pues deberían estar más cercanos a lo que se ha considerado el republicanismo tradicional, ese republicanismo de orden, burgués, pequeño burgués, de los Azaña, de toda esta gente, ¿no? De Martínez Barrio, etcétera. Sin embargo, ellos realizan lo que se puede llamar una tradición de clase. Una tradición de clase que consiste precisamente en vincularse con todas las masas obreras, con todos los desarrapados, luchadores de la clase obrera que actúan como subversivos, que están intentando cambiar el mundo de raíz y que no van a respetar ese orden burgués que el republicanismo clásico en definitiva sí respeta, ¿no? Entonces eso se lo hace pagar tanto el republicanismo clásico como el propio sistema capitalista a todos ellos de una manera muy fuerte, de una manera u otra. Los 5 personajes que presento son muy distintos entre sí, pero que yo creo que son 5 personajes apasionantes. En primer lugar, Pedro Dorado Montero, que es un catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, amigo de Unamuno, porque también estaba allí con él en la Universidad de Salamanca, que escribe, sin embargo, sobre todo al principio de su vida, en la revista Blanca de Federico Urales y en otras revistas anarquistas, etcétera. Si tú coges los libros de derecho penal de la época, se le suele definir como un jurista anarquista, aunque, bueno, pues obviamente es difícil compararle con Bakunin o Kropotkin o algo así, ¿no? Pero es algo así, porque tiene una visión muy crítica del derecho penal de la época y una visión en la que se renuncia a todas las dinámicas de la idea retributiva de la pena y se plantean cosas que ahora se supone que el capitalismo ha asumido como la función rehabilitadora de la pena, aunque las ha asumido más de palabra que de hecho, ¿no? Luego tenemos, pues, lo que sea, Francesc Layret, que fue uno de los personajes fundamentales el principal abogado de la CNT en la época dorada de la huelga de la canadiense, que es uno de los fundadores también del movimiento independentista catalán que dará lugar a lo que posteriormente va a ser Esquerra Republicana de Cataluña. Un hombre también muy vinculado con la CNT y sobre todo con Salvador Seguí. Tenía una amistad personal muy importante con Salvador Seguí y que fue asesinado por los pistoleros de la patronal después de la huelga de la canadiense, precisamente. Y que además era un tipo que tengámoslo presente también para ver de qué pasta estaba hecha esta gente. Es un tipo que andó toda su vida con muletas, es decir, tuvo una enfermedad infantil y todo eso que hizo, que veréis en el libro, que son un montón de cosas, fundar el Ateneo Enciclopédic Popular de Barcelona, fundar una oficina de extensión de la Universidad de Barcelona, etcétera, etcétera,
todo lo hizo arrastrándose con las muletas, o sea que para que se vea muy bien de qué pasta estaba hecha esta gente. Eduardo Barriovero, que yo creo que, bueno, ya escribí un libro entero sobre él en su momento, es un tipo apasionante que llegó a llevar más de 500 causas de la CNT en su momento, abogado, masón, republicano federal, que se declara anarquista también en algunos momentos, presidente del Tribunal Revolucionario de Barcelona, que será fusilado por los franquistas al entrar en Barcelona en 1939. Benito Pavón, que es el consejero de la Revolución, porque es quien actúa como consejero del Consejo Revolucionario de Aragón y consigue que se legalice por parte del gobierno republicano en su momento, también abogado de la CNT, miembro del Partido Sindicalista, que pasará por unos avatares increíbles luego posteriormente cuando esté en el exilio, preso en un penal japonés en Filipinas y preso allí en una jaula de bambú durante años, etcétera. Un tipo también muy curioso. Y luego José Antonio Balbontín, que es el típico ejemplo también de una persona que, o de esos letrados, como fue en su momento con Pans o Martínez Barrio, Diego Martínez Barrio, etcétera, que fueron abogados de la CNT, pero episódicamente, que no se vincularon directamente con la CNT a nivel político, ¿no? Que fue también abogado de la CNT en numerosos pleitos, o de militantes de la CNT en numerosos pleitos. Era un tipo que venía del mundo católico, que incluso ganó en un momento determinado una especie de concurso de poesía siendo niño dentro del ámbito católico y le lanzaron mucho dentro del ámbito católico, pero que luego entró en una crisis de fe y se acercó más al socialismo y al anarcosindicalismo y tal. Militó en el republicanismo más radical, fue miembro de las Cortes Constituyentes de la República en 1931 en la misma candidatura que Ramón Franco, el hermano del futuro dictador, que fue una candidatura republicana radical apoyada por una parte del anarcosindicalismo sevillano, por Pedro Ballina, y que, bueno, que acabará sus vidas hablando de Mahatma Gandhi, de Santa Teresa, bueno, un personaje también curioso, ¿no? O sea, que hay un poco de todo ahí, que además fue, también hay que decirlo de Balbontín, porque es una cosa curiosa, fue el primer diputado en Cortes del Partido Comunista de España, pese a que no fue elegido por el Partido Comunista de España, sino que fue elegido, ya lo he dicho, por esa candidatura republicana radical apoyada por una parte de la CNT andaluza, ¿no? Y fue el primer candidato, el primer diputado de la CNT, porque su partido republicano su partido radical, no me acuerdo cuál era, el social radical, es que había varios más con unos nombres muy parecidos, ¿no? Acabó integrándose en el Partido Comunista de España. Y por lo tanto él pasó a ser diputado, pero al mismo tiempo también miembro del Partido Comunista de España. Sí, en este capítulo, por ejemplo, yo había escuchado hace tiempo, ¿no? De que decían, antes los viejos decían, que en la CNT se tenían a los mejores abogados, ¿no? Y un poco tras leer, era un poco la conclusión que sacaban, que eran muy buenos y además era gente muy peculiar. Cosa que, bueno, ahora el mundo de la abogacía no tiene nada que ver con todo ello. Eso tú lo controlarás un poco más, José Luis. Sí, era gente muy peculiar porque era gente, pues eso, con una vitalidad expansiva, con una forma de vida muy rica, ¿no? Entonces, es eso, Barriovero escribe zarzuelas, escribe montones de novelas cortas, novelas de kiosco, va de aquí para allá, participa, entra y sale de la cárcel muy a menudo, sobre todo por delitos de opinión, funda revistas, hace de todo, ¿no? Balbontín hace poesía, Benito Pavón hace también de todo, acabará incluso presentando un escrito en Filipinas que luego reivindicará como propio el hijo de Ferdinand Marcos. O sea, bueno, son una serie de vidas azarosas que son realmente muy deliciosas de leer. Yo creo que a quien le pique un poco cuando lee el libro y le pique la curiosidad, por ejemplo, puede seguir con el libro de Eduardo Barriovero que fue ¿en qué año salió? ¿En 2016, 17? Sí, más o menos. Sí, en el 2000, yo creo que es del 17, sí. Del 17, pues bueno, eso ya lo pondremos en la parte de abajo para que la gente pueda consultarlo. Aquí ahora ya entramos a un apartado que desde mi punto de vista es el que a mí personalmente más me ha interesado, ¿no? Que es el de la revolución y sus normas, ¿no? Aquí es la cuestión clave es que hay un proceso colectivizador, ¿no?
y cómo ese proceso colectivizador potencia ese derecho obrero, ese derecho proletario del que hemos estado hablando hasta ahora. Sí, la colectivización se produce de una manera espontánea, ni siquiera la determina la dirigencia de la CNT o se acuerda como un acuerdo expreso dentro de los organismos de la CNT. Es algo que se produce de manera casi espontánea porque se lleva planteando, se lleva defendiendo desde décadas antes, ¿no? Se lleva discutiendo, se lleva planificando desde los organismos sindicales desde décadas antes. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues básicamente se establecen toda una serie de normas de funcionamiento que rompen con esa tradición jurídica romana de la que hablábamos anteriormente y que están basadas en esa centralidad de la Asamblea como mecanismo democrático de funcionamiento. Lo que se plantea es un primer paso, que es la colectivización, que es convertir a las empresas o convertir a los pueblos en espacios autogestionados, y pasar después a un segundo paso, que sería la socialización, que sería que en un momento en el que ya se produce la articulación y federación de las distintas iniciativas para constituir una sociedad hegemónicamente autogestionada, ¿no? El paso de la colectivización a la socialización no se produce en el ámbito industrial porque el decreto de colectivizaciones y control obrero puesto en marcha por la Generalitat no se termina de desarrollar del todo. Ahí encontramos la resistencia del republicanismo burgués, fundamentalmente del catalanista, tratando de impedirlo. Y luego, sin embargo, en el ámbito en Aragón sí se produce ese proceso de articulación federal que lleva a la creación de las federaciones comarcales de colectividades y lleva también a la creación del Consejo de Aragón como un organismo político que acompaña a la propia estructura económica colectivizada, ¿no? Entonces se produce una articulación de conjunto de la sociedad como una sociedad hegemónicamente autogestionaria y una sociedad hegemónicamente basada en la participación obrera. Cuando se dan estos datos, cuando se dan estos procesos, pues se generan muchos documentos que se consideran normativos por parte de aquellos que los redactan, que son esos estatutos de las colectividades, estatutos de las empresas, etcétera, ¿no? Yo estudio unos cuantos de estos en el libro, estudio unos cuantos estatutos, por ejemplo, de colectividades agrarias de Aragón, y hay muchos elementos muy complejos y muy interesantes que nos vienen a decir de dónde viene todo esto y en qué consiste realmente, ¿no? Por ejemplo, hay varias referencias concretas en algunos estatutos de colectividades. En primer lugar, a las normas confederales, a las propias normas confederales. ¿A qué se están refiriendo con las normas confederales en un organismo que no es propiamente confederal? A todo ese derecho obrero, a todo ese atado de tradiciones, de costumbres que vienen de del siglo anterior de funcionamiento de los sindicatos como organismo, ¿no? Es decir, a todas esas normas de convivencia de que se había dado, a todo ese derecho obrero de que estábamos hablando. Y lo mismo ocurre cuando se refieren, por ejemplo, a normas de buen labrador. Cuando se refieren a normas de buen labrador, quizá no se está refiriendo a ese derecho obrero, pero sí a algo que será una de las fuentes de ese derecho obrero de que hablábamos, que es todo ese derecho previo, precapitalista de gestión de los bienes comunes que permitía a las poblaciones agrarias pues, manejar los montes comunales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay también toda una serie de normas consuetudinarias, de normas de convivencia, etcétera, que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo y que es una de las fuentes que alimenta precisamente desde el punto de vista teórico el derecho obrero de los trabajadores de la CNT. Aquí yo subrayo el caso de Aragón, ¿no? Que se ha trabajado mucho, ¿no?, el tema de las colectividades, pero luego tenemos el Consejo de Aragón, ¿no? Cuando se genera eso, ¿qué papel juega ese derecho obrero y sobre todo para el caso de Aragón a nivel, digamos, institucional, aunque sea institucional obrero? Claro, en Aragón se produce el proceso, digamos, completo. En un primer momento se produce la colectivización de los pueblos se producen se ponen en marcha las colectividades. En las colectividades, sin embargo, hay la posibilidad de que determinadas personas se mantengan fuera de la colectividad, son los llamados campesinos libres o campesinos independientes. Se les permite, en principio, mantenerse fuera de la colectividad, pero para garantizar la hegemonía de la dinámica autogestionaria dentro del pueblo, cuando hay campesinos independientes también hay normalmente una cooperativa, que es la que centraliza la relación del pueblo con el exterior, ¿no? También se produce muy rápidamente la conformación de las federaciones comarcales con sus propios estatutos. Las confederaciones comarcales permiten, por ejemplo, que determinados recursos puedan ser utilizados por aquellos pueblos que son más pequeños o que tienen menos estructura productiva.
y que los tienen otros de al lado, pues por ejemplo poner un taller mecánico para el conjunto de la zona, un banco de semillas para el que puede utilizar el conjunto de la comarca, etcétera, etcétera, etcétera. Permite centralizar recursos y que esos recursos sean utilizados por el conjunto de la comarca, ¿no? Y de las confederaciones comarcales se pasa posteriormente a una federación regional de las colectividades de Aragón que va a intentar realizar esto mismo a nivel de todo Aragón. Por lo tanto, establece también pues, toda una serie de escuelas, por ejemplo, de formación profesional relacionadas con el mundo agrario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando se habla del concepto del comunismo libertario que se discute en el Congreso Confederal de 1936, por volver a aquello del derecho obrero, ¿no? Hay dos propuestas fundamentales que se presentan. Una es la de Isaac Puente, que es la que finalmente gana en la ponencia, que es una ponencia más general, más abstracta, que habla más en un plano más clásico del anarquismo, de las comunas rurales, etcétera, etcétera. Y hay otra ponencia un poco más compleja, que es la de Diego Abad de Santillán, que luego publicará con un libro que se llama El organismo económico de la revolución, que va a ir publicando poco a poco como aportaciones a la prensa confederal y que luego se publicará como un libro de conjunto. Y en el organismo económico de la revolución, Abad de Santillán plantea, por un lado, esa figura económica, de ese proceso económico de federación y de confederación económica que pasa de las colectividades a la socialización de la economía, y por otro lado, una articulación política que pasaría de las comunas municipales o de los municipios libres a articulaciones regionales o una articulación estatal, ¿no? Entonces, o estatal o no, estatal no es la palabra, una articulación. Sí, confederal, lo podemos decir, federal, ¿no? Sí. Entonces, en ese proceso de articulación ahí se dan esos dos movimientos paralelos. Ese movimiento de la estructura económica, de la infraestructura económica, ese movimiento de la estructura política o de convivencia política, cultural, etcétera. Y eso es lo que se hace realmente en Aragón. Es decir, junto a ese proceso de socialización a nivel económico que parte de las colectividades y acaba en la Federación Regional de Colectividades, se produce también la instauración del Consejo de Aragón como un mecanismo confederal de articulación política en el conjunto de Aragón. Y lo interesante del Consejo de Aragón es que siendo un cuerpo que nace del propio derecho obrero, que nace de la propia autoorganización de las masas campesinas aragonesas, acaba siendo aceptado por las gestiones de Benito Pavón y de otros militantes, incluso por el propio derecho burgués. Es decir, es la propia República la que admite que el Consejo de Aragón está cumpliendo las funciones que cumplía en su momento la Diputación Provincial y por lo tanto lo constituye como un organismo de representación de la República en Aragón. Esto durará poco, porque obviamente poco después, digamos, el republicanismo de orden se va a arrepentir de todo esto y va a tratar de reprimir abiertamente toda la dinámica de socialización que se ha producido en Aragón. Pero existe, llega a darse, ¿no? Entonces ese cuerpo extraño que representa el Consejo de Aragón como un organismo libertario de abajo arriba, federal, socializado, de representación del conjunto de la población aragonesa, que sin embargo es admitido por el Estado como su forma de representación en Aragón, es una experiencia que yo creo que tiene pocos parangones en la historia de Europa Occidental. Y ya, bueno, yendo poco a poco hemos desgranado gran parte del libro. La gente lo lea, ¿no? O sea, que una curiosidad. Aquí ya para ir cerrando me gustaría plantearte primero una cuestión más genérica, que es que si hablamos de autogestión, ¿cómo se conjuga todo este derecho, esta forma de ver el derecho con esta forma de gestión, ¿no? Ahí sería la pregunta, aunque sea muy amplia, ¿no? Pues tenemos el derecho obrero, el derecho proletario y tenemos la autogestión entendida desde un punto de vista transformador. ¿Cómo se conjugan estos dos elementos? Pues yo creo que es que la autogestión necesita su propio derecho. Igual que el capitalismo ha tenido su propio derecho y la tradición autoritaria desde el tiempo de los romanos ha construido su propio derecho, la autogestión o las dinámicas de autogestión, de socialización de la autogestión, precisan de la construcción de su propio derecho por parte de quienes trabajamos en ello, ¿no? En este sentido, por ejemplo, eso es una dinámica teórica y práctica que puede resolver alguna de las contradicciones en las que muchas veces se hunde el movimiento libertario y se queda paralizado, ¿no? Por ejemplo, esa contradicción que muchas veces se ha puesto encima de la mesa entre defender los servicios públicos cuando son servicios del Estado, ¿no?
Es decir, elegir entre la empresa privada, entre la dictadura del mercado que implica las privatizaciones o los servicios públicos como propiedad estatal y, por lo tanto, una propiedad que también es ajena al pueblo, que también está dirigida incluso, digamos, indirectamente por el mismo mercado que dirige la propiedad privada, ¿no? Pues yo creo que esto se puede resolver resolviendo esa aporia que plantea el derecho burgués. El derecho burgués admite la existencia de la propiedad privada y admite la existencia de la propiedad pública como propiedad estatal, pero no admite otra cosa, o la admite muy colateralmente. Otras formas de gestión, como puedan ser las formas de gestión comunales, comunitarias, tradicionales, son admitidas por el derecho, pero como una especie de curiosidad que se deja sin estudiar normalmente y que se deja en los márgenes. Sin embargo, ahí es donde hay que operar, yo creo. Hay que operar en la construcción y en el desarrollo de esas otras formas de derecho comunitario, comunal, comunitario, autogestionario, que permitan regular la convivencia en un ámbito de funcionamiento autogestionario. Al final, la gente tiene que convivir para formar una empresa autogestionaria, para autogestionar un municipio, etcétera. Tiene que convivir y tiene que tener sus propias reglas, que sean unas reglas que no provengan de un legislador que está arriba y que decide qué es lo que tiene que hacer la gente, sino que provengan de una decisión democrática del conjunto de la gente que está allí implicada en ese funcionamiento, ¿no? Pues frente a esa propiedad privada que implica la propiedad de unos pocos y la exclusión de del conjunto de la población de los beneficios de esa propiedad, frente a esa propiedad pública, que es la propiedad puramente estatal, que implica el control por parte de una serie de burócratas que a su vez están también alimentados por las empresas privadas y por los intereses de las empresas privadas, pues hay que afirmar esa propiedad colectiva, esa propiedad autogestionaria y comunitaria y construirla. Construirla implica también establecer las normas que la pueden regir. Y yo creo que ahí hay que ser poco purista, en el sentido de que eso se puede hacer tanto fomentando el funcionamiento de las cooperativas en los organismos autogestionarios privados, entre comillas, como también defendiendo los servicios públicos, pero sobre todo defendiéndolos al mismo tiempo que se defiende su transformación en dirección a esa forma de propiedad comunal comunitaria, es decir, defendiendo servicios públicos en los que participen los trabajadores, participen los usuarios, participen el conjunto de la sociedad en la definición de sus fines y en sus formas de funcionamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que hay que defender los servicios públicos, si al mismo tiempo defendemos todo eso, ¿no? Pues yo creo que y además es que es bueno defenderlos frente a la dictadura de los mercados y sobre todo a la dictadura de los mercados cada vez más potentes y en los que los fondos de inversión internacionales actúan como auténticos grandes tiburones que se van a acabar quedando con todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo esencial y en ese camino pues tenemos que aprender tanto de lo que hicieron nuestros abuelos en la Revolución Social del 36 y en el siglo anterior, en la construcción de las normas de sus colectividades, de sus organismos autogestionarios, de sus municipios, de sus sindicatos, de sus ateneos, etcétera, como lo que se está haciendo en otros sitios, por ejemplo, en las empresas recuperadas en América Latina, en Argentina y en América Latina. Esa experiencia también es muy rica. También sería interesante, por ejemplo, investigar cómo se han organizado ellos internamente, qué tipo de normas han estructurado en el interior de sus empresas, pues para evitar que haya gente aprovechada o para favorecer que la igualdad en el interior de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí estamos hablando de un melón, sobre todo en la sociedad actual, ¿no? Entre lo público y lo privado, y que lo público muchas veces es más de propiedad estatal que público en sí. Y esto nos daría para otro gran debate. Para ir finalizando, me gustaría plantearte dos preguntas. Y la primera es, para una persona que esté estudiando ahora ciencias jurídicas, relaciones laborales, derecho, etcétera, ¿qué puede encontrar de interés en el libro? Bueno, pueden encontrar de interés dos cosas fundamentales. En primer lugar, una reflexión sobre el derecho que se sale de lo habitual que va a encontrar en la academia. Es decir, esto es la afirmación de que el derecho es algo más que las normas positivas aprobadas por el Estado. Yo creo que eso desde el punto de vista de la filosofía del derecho es tremendamente interesante y abre unos espacios enormes para la reflexión. En segundo lugar, ¿qué puede encontrar también? Pues yo creo que el apartado de las vivencias, de las biografías de los letrados de la Revolución también es sumamente interesante porque, bueno, pues que te demuestra que la generosidad
tiene sus ganancias, pese a lo que pueda parecer, pese al final trágico de algunos de ellos, pese a lo mucho que llegaron a sufrir en vida, pues tiene también sus ganancias, que es la de tener una vida rica, de tener una vida interesante, tener una vida que merece la pena ser vivida, ¿no? Entonces eso quizás es más interesante que pudrirse muchas veces en un puesto en la administración en el que se manejan papeles de un lado para otro y no se sabe exactamente qué más se está haciendo, o que dedicar tus conocimientos jurídicos a que los que tienen dinero hagan más dinero, ¿no? Yo creo que eso también es interesante, que la gente que está estudiando para futuros juristas sepa que ha existido. Y para acabar ya, y para una trabajadora, una sindicalista, ¿qué utilidad podría encontrar en la lectura de este libro? Bueno, yo creo que es una recuperación de la dignidad del trabajo sindical y del trabajo de las masas trabajadoras, de las masas obreras, ¿no? Cómo ellos construyen un entero ordenamiento jurídico. Y parece que esto tiene que haber una serie de expertos súper especializados que nos digan qué es lo que tiene que hacer el obrero cuando se junta con otros, que es incapaz de construir su propia cultura, de construir su propio derecho, de construir su propia economía. Y no es así. Es decir, aquí lo que encontramos es que efectivamente en los sindicatos se está haciendo derecho, en los sindicatos se está haciendo economía, en los sindicatos miles de personas que algunas de ellas no sabían leer ni escribir, que algunas de ellas no tenían tiempo físico para dedicarlo a reflexionar sobre todos estos temas y, sin embargo, como decía antes, a escasos metros del frente se dedican a estructurar las reglas de su convivencia pensando en cuáles son las reglas de justicia que tienen que regir la convivencia de los seres humanos, más que en aniquilar al enemigo, ¿no? Yo creo que esto es realmente interesante como una experiencia de desarrollo y de evolución de la humanidad, como una vía de desarrollo y evolución de la humanidad, sobre todo en tiempos tan espesos como los actuales. Bueno, José Luis, no sé si quieres hacer alguna aportación más, alguna conclusión, algo que resaltar o algo que quieras decir más. No, yo creo que es bastante interesante, que el libro es bastante interesante, aunque pueda parecer muy abstracto todo lo que hemos estado hablando aquí. Luego yo creo que el libro es bastante ameno dentro de lo posible, que no es tampoco un ladrillo, es bastante tragable, sobre todo la parte de los abogados es realmente deliciosa, más por su vida que por otra cosa, y que merece la pena reflexionar sobre esto. Sobre todo merece la pena reflexionar sobre lo que tú has planteado, es decir, sobre esta dinámica de cómo se va a estructurar una sociedad autogestionaria, cómo podemos avanzar en ese proceso de pensar, y no solo de pensar, sino también hacer, de construir esas dinámicas de extensión de la autogestión como una alternativa social, ¿no? Bueno, José Luis, pues si quieres dejamos aquí la entrevista de hoy. Por un lado, agradecerte otra vez tu disposición para poder entrevistarte y poder hablar de este libro que es, yo lo he leído y es interesante, recomendable, ya se esté en el mundo libertario o no, por las cuestiones que hemos hablado antes. Y nada, esperar poder contar contigo para más charlas y más materiales que vayas a sacar. Que desde aquí, desde esta parte del ICEA, de estos vídeos, pues seguiremos contando contigo siempre que tú quieras. Pues muchísimas gracias. Un Bueno, abrazo. pues nos vemos, ¿vale? Nos vemos en el ICEA. Venga, Venga, hasta un luego. abrazo. Salud.